Muchas gracias, señor presidente. Este tema ya nos ha tomado, creo que casi una hora, lo cual, entre otras cosas, señala que el tema de los derechos humanos sigue siendo un tema relevante e importante, al menos en este hemiciclo. Quienes muchos nosotros representamos a miles de personas, tanto los que están de ese lado como de este lado, y significa en consecuencia que hay una visión sobre este tema. Quiero partir por la presunción de inocencia. Yo no voy a ser quien va a venir a decir que una persona es culpable si los tribunales de justicia dijeron que el juez no se había formado la convicción respecto a su participación en tal o cual hecho. No es el tema en punto. En ese sentido creo que no está bien orientada la discusión en esa materia. Creo que la presunción de inocencia no solamente del señor Andrusco, sino que de todos muchos de aquellos que, habiendo sido injustamente acusados, apuntados con el dedo, denostados por la prensa, en un sinnúmero de casos que no tenían que ir con derechos humanos, sino que con dinero, con corrupción, con probidad, posteriormente fueron declarados inocentes. Y también porque personas de este Senado han sido injustamente involucradas en hechos que después demostraron ser completamente falsos. Y eso generó dolor, generó rencor tal vez afectó familia, cosas que no sabemos. Y yo creo en la presunción de inocencia. Pero el tema de fondo acá no es si Andrusco es o no responsable. La justicia ya habló. Pero sí sabemos hechos. Que el señor Andrusco sí participó de un organismo represor. Que aquí todos han condenado. El senador Larraín condenó profundamente los hechos que conocimos de los casos de los degollados. Y eso lo hizo alguien y una institución además. Salvaguardando la presunción de inocencia de Andrusco, el tema es que la responsabilidad de lo que estamos hablando acá hoy no es del señor Andrusco y no es de nosotros que levantamos la voz para decir que nos parece inapropiado el nombramiento. Con todo respeto, es del gobierno esta responsabilidad. Primero por una falta de sensibilidad respecto a un tema muy delicado. Creo que fue muy elocuente el senador Letelier. Segundo, creo que hay falta de tino político. Y lo digo por lo siguiente. Lo conversaba con el senador Girardi y que nada más hizo el punto. El gobierno ha tenido que, en su proceso de instalación, realizar un sinnúmero de nombramientos. En ese proceso se pueden cometer errores y se reparan. Hubo un error, a juicio del gobierno, con un gobernador en los Andes. Dijo que no, después de un tiempo. Hubo un error, a juicio del gobierno, con el nombramiento de un gobernador de una de las provincias en Concepción, por supuestamente tener vínculos con Colonia Dignidad. Y el gobierno solo, a partir de lo que ocurrió en la prensa y la alarma pública que genera, dice, doy marcha atrás. Hay que preguntarse qué le ocurrió al gobierno que decidió dar marcha atrás. Yo creo que tuvo tino político y buen criterio. El problema no es equivocarse, que tú no se puede equivocar. Y a veces hay descriterio cuando se equivoca. Pero hay que tener también la capacidad de entender que uno puede enmendar. Y el gobierno enmendó en el caso del gobernador de los Andes, enmendó en el caso Stigmayer, y con menos antecedentes. Yo quiero creer que el gobierno lo hizo en el caso Stigmayer, que estaba vinculado presuntamente con Colonia Dignidad, porque el gobierno no quería que un nombramiento de ustedes, del gobierno de Sebastián Piñera, se viera involucrado en ese nombramiento. Y lo retira. Yo le digo, la responsabilidad de lo que estamos viendo acá es una falta de sensibilidad en este tema, es una falta de tino político y casi por ser contumaz. Si hubiera dado marcha atrás a las pocas horas, esto no sería tema y hoy día estaría aprobado esto en exactamente los mismos 4 minutos que aprobamos en la Comisión de Hacienda este mismo proyecto de ley, porque creo que estamos todos de acuerdo que hay que hacerlo. Yo me pregunto, ¿qué necesidad tenía el gobierno entonces de nombrar al señor Andrusco? El que creo que no lo ha pasado bien. No lo conozco, pero no lo ha pasado bien. Pero no es su responsabilidad ni la nuestra. Es que alguien lo puso a la luz pública. Alguien tomó la decisión, y ahora la pregunta la voy a hacer por su intermedio, señor presidente, y si cometo un error, porque como no tengo experiencia acá en el Senado, si es posible tener alguna opinión del ministro de Justicia respecto a si a la hora del nombramiento del señor Andrusco, los antecedentes estaban o no en conocimiento de la autoridad. Y la segunda pregunta es que si los tenía, sería bueno saberlo y si se decidió seguir adelante, yo confirmo que no es un buen criterio.
buena decisión. Y si no los tenía, mi pregunta es, ¿y si los hubiera tenido, viendo lo que ha ocurrido, lo hubiera nombrado? Yo creo que no. Yo creo que no, porque es comprarse un tema que no ayuda a nadie y que permite, al final del día, terminar diciendo de que el tema de los derechos humanos sigue vigente y para gobernar hay que tener una sensibilidad muy fina en esta materia que creo que no ha habido. Si hubo un error, se enmienda, pero acá se ha insistido en esto y no hemos escuchado, como bien dijo el senador Rubiesquidi y otro, de parte de la autoridad, una declaración formal sobre esta materia. A mí me interesaría saber si existían antecedentes de que el señor Andrusco trabajó en la DICOMCAR, más allá de que fuera declarado inocente, y si con esa decisión se siguió adelante, o si es algo que surgió a partir de las declaraciones y de las denuncias respecto a este tema. Y en ese sentido creo que ayudaría muchísimo, en vez de descalificarnos como alguien que quiere obstruir una legislación laboral que por lo demás fueron los gobiernos de la concertación los que la han empujado, porque sí tenemos una necesidad laboral particular, no digo mejor, particular. También en materia de derechos humanos, quiero decirle, por su intermedio, señor presidente del Senado Larraín, de que yo no me atribuyo ninguna superioridad en materia de derechos humanos, ninguna. Pero sí me creo diferente y veo el tema distinto. Y no está en mí ni en nadie decir quién tiene la razón, salvo la gran mayoría de los chilenos, que ya se formaron un juicio claro respecto a quiénes estuvieron de qué lado en materia de derechos humanos en Chile y quiénes están hasta el día de hoy. Porque alguien con sensibilidad, que dice haber tenido claro lo que pasó en Chile, que condena los 3 casos de degollado, que fueron horrorosos casos de degollado, diría, ojalá que el gobierno retire el nombre de Andrusco, reconozca un error, no porque sea culpable Andrusco, porque el error lo cometió el gobierno al exponerlo de esa forma. Ese es el tema. Eso expuso el gobierno. No había ni una necesididad de poner a alguien que trabajó en la DICOMCAR encargado de gendarmería. Seguramente Andrusco lo pasó mal en el juicio. Ahora lo ha pasado doblemente mal por esta materia. Termino, señor presidente, señalando que escuché atentamente, creo que fue al senador Larraín también por su intermedio, respecto a que aquí en esta sala se dicen cosas que después están protegidas por el fuero. Quiero decirles que efectivamente hay gente a veces que puede ejercer cierta cobardía al decirla acá y no afuera. Pero yo creo que hay que ser muy cuidadoso porque hay muchos que hacen lo mismo, solamente que lo hacen con una buena asesoría legal. Porque cuando tratan de tratar de ladrones, corruptos, no apuntan a nadie con el dedo en particular. Hablan del gobierno, hablan de una coalición. Eso también es un signo de cobardía cuando no se dice con nombre y apellido fulano, sutano y mengano y se dice el gobierno, se dice la concertación. Entonces, solamente, señor presidente, que yo encantado de revisar el tema al fuero en la medida que seamos todos bien derechitos y decir con nombre y apellido cuando se alude a ese tipo de cosas. Muchas gracias, señor presidente.